Francisca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Felipe? Bien, bien, súper bien. Aquí estamos contentos por volver a juntarnos y para conversar sobre poesía y de escritura con nuestros poetas, Así que es. estamos recorriendo Chile con la poesía. Bueno, hoy día nos vamos a reunir con Carmen Gloria Clavijo, ¿cierto? Es una escritora y poeta de la región de Coquimbo. Esta es nuestra cuarta sesión, cuarta conversación. Estamos esperando que se conecte. Lo voy a buscar si está. Todavía no se ha conectado. Eh, Francisca, ¿tú cómo estás? ¿Cómo anda todo bien? ¿Todo bien? Sí, Sí, disfrutando de la poesía de Carmen Gloria. sí. ¿Qué te ha parecido en los otros conversatorios que hemos tenido? ¿Cómo lo has visto así en general? Creo que ha sido una instancia súper enriquecedora porque hemos podido dar a conocer a poetas que generalmente están como alejados del, digamos, como del ojo público, así por así decirlo, de alguna Ujú. manera, y que nosotros lo hemos podido rescatar y hemos podido difundir su obra, y yo creo que eso es súper valioso eh, como una instancia para difundir la poesía nacional. Súper, sí. Y también viendo cómo la geografía del lugar, la local, digamos, de cada región del país, habla a través de la poesía. Ya está conectada. Voy a agregar a Carmen Gloria, que está por ahí, y le mandé recién la invitación. Carmen Gloria, bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se Sí, escucha bien, se escucha Ya, súper súper. bien. Genial. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, bueno, nosotros muy contentos y bienvenida, Carmen Gloria, a este cuarto conversatorio con poetas de nuestro país. Este es un ciclo que partimos por ahí por la penúltima semana de diciembre y hemos recorrido Chile de alguna forma conociendo a los distintos poetas de nuestro país. Eso, Carmen Gloria, muchas gracias por aceptar la invitación, por motivarse. Vimos que también había subido algunas historias también invitando a tus más cercanos, a tus amigos para que se conectaran. Así que muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes por la invitación y por la consideración para poder participar el día de hoy. Sí, Carmen Gloria, bueno, para comenzar, antes de entrar a hablar un poquito de tu poemario y tus escritos, queríamos que nos contara un poquito más en qué estás tú ahora, literariamente. Yo sé que aparte de este libro de poesía, tú además publicaste un libro de cuentos, ya cuentos andinos. Cuéntanos un poquito en qué estás en eso y en tu fase de escritura, haces difusión también de la cultura andina, entiendo, la lengua aymara. Cuéntanos un poquito de eso para irte conociendo. Bueno, contarte, ¿cierto? Que además de escribir poesía, que es una afición de niña, ¿cierto? De adolescencia, de niñez. Participé en muchos talleres literarios cuando estaba en séptimo y en octavo básico. De ahí partió todo esto. Tuve buenos profesores de literatura, entonces me ayudaron, me inspiraron. Y después todo siguió en la media y ahí le di fuerte, como dicen por ahí, a la lírica. Escribía muchos poemas. En el último tiempo he estado escribiendo más narrativa, más cuentos, inspirado en mis conocimientos ancestrales, ¿cierto? En mis conocimientos andinos, en lo que he ido aprendiendo de mi familia, de mis abuelos en especial, y también lo he ido recopilando a través del tiempo de otras personas que me han ido enseñando, porque este es un aprendizaje constante. No es solamente lo que yo aprendí desde niña o lo que se me enseñó desde niña, sino que uno va evolucionando a través del tiempo y en esta evolución he ido creando más ya la narrativa, que es lo que es del último libro que yo escribí. Súper. ¿Y cómo ha sido la acogida que has tenido con este libro de cuentos andinos, que es el último que he publicado? ¿Cómo ha sido la acogida? Entiendo que has visitado colegios también difundiendo un poco el fondo de la cultura andina, digamos, a través de los cuentos. Claro, mira, yo creo que en el último tiempo le he dado más énfasis. ¿Ya? Uno como escritora o escritor en realidad, ¿cierto? No se cree mucho el cuento, le cuesta como creer que uno escribe bien o que escribe para que, y otras personas lo van a leer, que esa Ujú. es la misión del escritor, que otra persona te lea al final, que le guste lo que tú escribes.
Bueno, el público infantil es diferente al público adulto, la lírica en sí es diferente a la narrativa. Yo trato de moverlo con los cuentacuentos, siempre hago cuentacuentos, relato los personajes, y ahí atraigo al público, atraigo a los más pequeños que obviamente traen a sus papás, a las escuelas, a las municipalidades, a todo el mundo narrativo en sí. Súper. Genial. Sí, Carmen Gloria, nosotros quisiéramos saber si pudieras como describirnos un poco tu proceso creativo y lo que significa para ti escribir poesía. Yo creo que el proceso creativo es en momentos críticos, ¿ya? Porque yo tengo 2 libros de lírica, de poesía, y uno habla sobre el amor y el otro habla sobre el desamor. Entonces son como los polos opuestos. Y ya decía alguien por ahí, ya, entonces son como tragicómicos. Entonces son momentos específicos, cuando uno está en la adolescencia, ¿cierto? Cree en el amor platónico, en el amor eterno, en ese amor que no se acaba nunca y que uno piensa que va a vivir 15, 20, 30, 40, o sea, hacia la eternidad, ¿cierto? Y después el otro poemario que sale, no sé, como 6 años después del primero, es otro motivo. Ahí habla un poco más de la muerte, de este proceso entre la vida y la muerte, lo que nosotros esperamos, o esta vida eterna que alguien nos promete después de que ya no estamos en el mundo presente, en el mundo terrenal. Entonces son etapas de la vida. Y el narrativo está inspirado en lo que se me enseñó cuando era niña, y yo lo quise plasmar, porque la cultura no sirve de mucho si uno la guarda para uno. La verdad, uno la tiene que enseñar de alguna forma. Y esa forma la encontré a través de los libros, a través de los cuentacuentos. Entonces, otro momento de mi vida. Y el próximo libro, el que va a salir, yo creo que ya en marzo, en febrero, en marzo, es otra etapa de mi vida. Entonces, los libros van marcando ciertas etapas de mi vida y es un poco la evolución como escritor. Claro. Yo creo que eso es algo que se da como en los distintos escritores como a nivel universal, como que uno va volcando parte de su biografía en lo que está escribiendo. Es como que uno igual no puede separar lo que uno está viviendo del proceso creativo. Claro, exactamente. sí. Carmen Gloria, nosotros, bueno, tuve la oportunidad de poder leer tu poemario que se llama Balada con la muerte, ¿ya? Vamos a conversar un poquito sobre ese poemario. Y yo, bueno, me gustó mucho el poemario porque es muy profundo, habla sobre esta relación entre la muerte, y me llamó mucho la atención en un poema en particular que se llama Balada con la muerte específicamente, donde de alguna forma la razón, como que participan en ese poema la razón, como los recuerdos, y el corazón, ¿cierto?, con los sentimientos, y de alguna forma los dos se tratan de aferrar uno al otro, como para que la muerte no se los lleve. No sé, esa es la imagen que me quedó a mí, digamos. Entonces, la pregunta que quería hacer es, ¿cómo ves tú que en el fondo la muerte, o sea, perdón, la mente y el corazón, o los recuerdos y las emociones, o como que se entrelazan al momento de la muerte? O sea, ¿qué cosas crees tú que trascienden finalmente? ¿Los recuerdos, el amor, los sentimientos? ¿Cómo ves tú que...? Porque se veía muy, muy palpable que en este corte, quiebre, ¿cierto?, que representa la muerte, estas dos entes, ¿cierto?, la razón y por otro lado el corazón, ¿ya? Tratan de aferrarse como para no despegarse, no olvidarse uno del otro. No sé cómo lo ves tú en la poesía. Claro, este poemario, ¿cierto?, es, como yo lo expliqué anteriormente, es un traspaso. Cómo nosotros logramos traspasar, ¿cierto?, con todos nuestros recuerdos, con todo lo que tenemos en el mundo presente. Ahora, eso está basado en la cultura andina, en la cultura de la que yo pertenezco, porque para nosotros este espacio, el presente, es un momento. Entonces, en algún momento ya no vamos a estar en el presente, sino que vamos a estar en el mundo futuro, o en el mundo de arriba, que se llama, que es el mundo donde conviven las almas que van y vuelven al presente para ayudar de alguna forma a los que quedan acá. Entonces, esas almas se llevan sus recuerdos, se llevan sus mejores momentos, se llevan con quién vivieron, y si tienen que volver, van a volver siempre a ese punto.
Entonces, eso está explicado en ese poema, que no es que yo tenga una memoria a corto plazo, o sea, no significa que yo muero, ¿cierto? Y mi cuerpo se queda acá en el mundo presente, sino que mi alma va y vuelve, pero con todas mis emociones, o sea, yo no me voy a olvidar de mis seres queridos, de lo que viví, por estar siendo alma, porque ya está científicamente comprobado que el alma, ¿cierto?, existe. Antiguamente uno pensaba que eso era una cosa media de brujo, ¿cierto? O gente que estaba media chiflada. Entonces, no, el alma es un concepto súper antiguo de nosotros. El mundo andino tiene nombre, se llama Hayu. Y hay gente que incluso este conocimiento ancestral, desde acá, desde donde yo estoy de la ciudad de La Serena, que no tiene mucho de andino, ¿cierto? Tiene otras culturas acá indígenas. Aquí se habla, ¿cierto?, del mal de ojo, que no te vean porque hay que hacerte una señal para que tu alma siga protegida. Entonces es un concepto súper antiguo. Y ese concepto está plasmado en este libro. O sea, esa alma no muere, esa alma va y vuelve en pos de ayudar, ¿cierto?, los que quedan acá en un mundo presente, viviendo con las cosas buenas y con las cosas malas. Porque al final, el mundo andino tiene el mundo presente, el infierno. No es el infierno, ¿cierto?, del inframundo que se conoce en el occidente, sino que al final nuestro infierno está acá, viviendo con la gente buena, con la gente mala, con las cosas buenas y las acciones buenas y las acciones malas. Entonces eso es lo que quiere explicar el libro, que yo me voy a llevar todo eso como alma. Hay gente que es alma antigua, en otras culturas se le llama, ¿cierto?, reencarnación. Estas almas que uno dice, oye, te conocí en algún lado, como que te he visto en algún lado, son como almas viejas. Entonces, ahí, ¿cierto?, es esa evolución de esa alma, que va y vuelve y que en algún momento a lo mejor ya no va a volver porque cumplió todos sus objetivos. Entonces ya no tiene que volver. Claro. Perfecto. Yo también tengo una pregunta respecto al poemario Carmen Gloria, que a mí me pasó que a través como de tus poemas yo pude como infiltrarme como a hurtadillas, así como a tu corazón, o eso sentía, así como un corazón que me pareció que a momentos estaba como roto, un corazón que vivía como entre fantasmas de una vida en la que el amor había partido, dejando tan solo sombras, ecos, vestigios de una vida que fue y que ya nunca más iba a ser. En ese sentido me pareció que gran parte de los poemas nos hablaban como de la nostalgia de aquel amor perdido, del olvido. A mí me gustaría saber si esos sentimientos de soledad, de muerte, de vacío, de nostalgia, todo aquello que fue, ni que fue, ni tampoco va a ser en el futuro, provienen como de experiencias propias, es decir, lo escribes como de primera persona, o si escribes como observadora de la realidad. Por lo general, todo lo que está escrito mío es de primera persona. Son todas mis vivencias, súper egocéntricas. En algún momento, ¿cierto?, he leído a otros escritores y uno a veces busca inspiración, ¿ya? Porque uno entre sus referentes busca inspiración. Pero estos dos poemarios, que el primero se llama Los 15 poemas malditos del corazón, porque hay una persona que está muy enamorada, entonces son como, es supervisión, el amor es supervisión. Y en este segundo poemario que se llama Balada con la muerte, el amor vuelve a ser su perdición, ¿cierto? Porque hay una separación. Entonces vuelve en dos momentos a ser la perdición. Y creo que la perdición de todas las personas, porque uno cuando está muy enamorado y se separa, ¿cierto?, sufre y vuelve ese estado depresivo que le permite al escritor o al poeta en este caso crear los poemas más. Uno dice, oh, se está cortando las venas. Yo tenía alumnos que leían mi poemario y me decían, profesor, se estaba cortando las venas usted cuando estaba escribiendo esto. Y yo le decía, bueno, en ese momento, pues no sé si me estaba cortando las venas, pero sí, claro, sentía lo que estaba diciendo el poemario. Entonces uno siente, uno después lo relee, tiempo después dice, oye, ¿en qué momento de mi vida estaría escribiendo esto? ¿Ah? ¿En qué momento de la depresión, ¿cierto?, de la separación, yo estaba escribiendo esto? Sí, eso lo logras transmitir súper bien, o sea, yo podía como percibir como los momentos, me imaginaba más o menos lo que había pasado en tu vida, me hacía así como la película en mi mente, trataba de reconstruir escenas a partir de lo que tú vas como contando ahí en tus poemas. A mí me pasó... Yo creo que esa es la misión, ¿ah?
creo que esa es la misión del poeta y la misión del escritor en general. O sea, que el lector, ¿cierto?, que tome tu libro, sea narrativa, sea lírica, sea dramática, vaya a ese momento de tu vida, porque yo siempre he dicho, no tiene sentido que yo lea o tenga muchos libros y nadie lo va a leer, pues nadie va a compartir conmigo ese momento trágico, ese momento alegre. Entonces, Claro. la idea es que si alguien lee esto, diga, no, es que en ese momento la que escribió esto se estaba cortando las venas. O en ese momento estaba full amor. Así, esa es la sensación. Claro. Súper. Carmen Gloria, nosotros damos un espacio también para que ustedes puedan leer alguno de los poemas del poemario, u otro que tú decías que tenías otro, para que conozcamos de tu propia voz, nos leas algunos de tus poemas. Ya, mira, no estaba preparada. No estaba preparada para esto, pero voy a sacar el libro. ¿Has escuchado eso de los programas de televisión? Pues acá nosotros somos así. Bueno, hay algunos poemas que están, los últimos poemas de este libro, ¿cierto?, del que estaban ustedes hablando, el poemario, son agregados del 15 poemas malditos. ¿Ya? Ya. No salieron en esa publicación porque el contexto era amor extremo. Entonces, esto que se crearon al final se estaba como agotando la pasión ya. Entonces ya no estaban, se colaron al otro libro. Entonces, hay uno que se llama Indiferencia, ¿ya? Y el contexto obviamente que era cuando yo tenía 17, 16 años. Entonces, no es la misma madurez de los primeros poemas. Ya. Entonces, dice, bueno, indiferencia. Cuando tengas penas y tristezas, cuando te sientas traicionado, cuando no encuentres en sus brazos tibiezas, recordarás que como yo, nadie te ha amado. Desearás que vuelva a tus brazos, me besarás como enloquecido, pero nuestros lazos estarán cortados y correrá el tiempo del olvido. Lloras como un niño haberme perdido, te sentirás solo y abandonado. Querrás que yo sea tu abrigo, pero yo ya no estaré a tu lado. Quedará tu corazón triste y vacío. Querrás ver un nuevo amanecer, pero tú por siempre serás mío y yo por siempre te llevaré en mi ser. Querrás que yo sea prisionera de tus besos. Querrás que yo sea un fuego sin apagar. Desearás como un niño mi regreso, pero yo, amor, no sé perdonar. O sea, era intenso el amor. A mí me parece la separación. genial cómo lo rematas, pero yo no sé perdonar. Yo no sé perdonar. Como el Bon Jovi, como yo la gente amado, una cosa así. Sí. Entonces, esos son ese tipo de poemas más inmaduros. Le llamo que no tiene una madurez adolescencia. Que todo es extremo. A diferencia de los primeros, que es un tema de más madurez. No sé si quieren que le lea otro. Sí, compártenos mucho, sí, no hay problema. Ya. Voy a compartir este que se llama Sonrisa en tu sepultura. Ahora, ¿por qué en la sepultura? Porque por lo general la gente cuando no está, ¿cierto? Muere, toda la gente le va a llorar a la sepultura. Y ahí es un concepto, ¿cierto?, de tristeza, y obviamente que es tristeza cuando alguien ya no está y alguien que uno quiere. ¿Ya? Pero en el mundo andino hay un concepto, ¿cierto?, que es que tú te vayas con alegría. Uno está llorando igual, pero igual le tocan la música, ¿cierto? Igual lo despiden alegre, porque en vida uno no quiere que nadie vaya a llorar a su sepultura, más que los arrepentidos. Allá van a llorar los arrepentidos, los otros no van a llorar. Entonces dice, la muerte me arrastra con su carruaje negro, me deja abandonada en tu santa sepultura. Tú te quedas mudo, con el dolor por dentro, yo me quedo fría, sin palabra alguna. Derramé pétalos de rosa negras en tu cuerpo, perfumes, inciensos y melodías torcidas, grité rezos de virtudes y vida eterna, me senté a tu lado, inerte y sombría. El cuerpo se vuelve polvo, el alma se vuelve vida, la muerte se lleva todo, las risas, las penas y las alegrías. Se desangra la lápida con tu nombre, tu cuerpo se duerme en un sueño eterno. Mis lágrimas rocían tus flores marchitas, queriendo recorrer nuevamente tu cuerpo. Pero te has ido,
en el carro de la muerte, y yo me quedo con tu santa sepultura, prendiendo velas negras en tu recuerdo, enterrando tus memorias y tus besos. Me cubro de velo negro como la muerte, mientras escapa la vida entre mis manos. Me alejo con un nudo en la garganta. Me alejo triste y sin saber que estoy viva. Ya, eso es como un poco de este paso entre la vida y la muerte, y cuando uno va al momento de la sepultura. Súper. Carmen Gloria, nosotros en estas conversaciones tenemos algunas preguntas definidas anteriormente, pero queremos que tú escojas de un grupo de 19 preguntas, que ¿Ya? escojas 2 números, sí, son 2, ¿Ya? ahí lo vamos a compartir, sobre escritura, poesía, un poco de todo. Entonces, entre el 1 y el 19, elige 2 números y ahí te hago las preguntas. Ya, el número 7 y el número 7 y el 16. Ya, el 7 y el 16. El 7 dice, ¿tienes algún ritual para el momento de ponerte a escribir? Sí, sí, yo creo en muchas cosas, ¿cierto? Pertenezco a un mundo que cree en muchas cosas, especialmente en el mundo natural. Sí, tienen que ser momentos tranquilos, prendo, ¿cierto?, mis velas, llamo a mis ancestros, que son mis inspiradores. Siempre hay rituales. Si no estoy en eso, no lo escribo. No. Antes iba a la playa a escribir, o cuando uno va manejando se le ocurre una idea, paro el vehículo, y como que se detiene el tiempo. Pero siempre hay rituales para escribir, siempre hay algo que hay que hacer. ¿Eso te ayuda para concentrarte más, para que la inspiración llegue? Yo creo ¿Por qué que sientes que es se necesario ese transforma. ritual? Ya. Yo creo que todo lo que los poetas, los escritores, ¿cierto?, se transforma cuando escribe. Entonces uno se tiene que Sí. transformar para llevar y volcar esa fantasía, para que ese lenguaje cotidiano se vuelva dulce o se vuelva amargo. Entonces, para eso no puedes vivir en un mundo cotidiano. Tienes que salirte, ¿cierto?, de Carmen y volverte a reencarnar en algún tipo de personaje para que después el lector lo sienta. Claro, hay que tener ese ritual para que se produzca esa transformación en el fondo. La magia. La magia. La magia. Exacto. Ya, la pregunta 16 dice, si tuvieras el poder y la autoridad, ¿qué harías para que la poesía sea más conocida y valorada en nuestro país? Haría muchos cafés literarios y haría que Mira. la poesía fuera más entretenida. Con respeto, ¿cierto?, a los colegas que hacen literatura, obviamente conozco mucho porque yo también soy profesora de básica, pero pasa como un contenido más, es como pueblo originario, pasa como un contenido más, y la verdad no tiene que ser un contenido más si nosotros estamos llenos de poetas y escritores. Entonces, ¿no? Yo haría, no sé, llevar el escritor a tu escuela. Lo encuentro maravilloso cuando van los escritores a la escuela. He vivido experiencia en otros países, que a lo mejor no sé si las políticas públicas son más potentes o esto se enseña desde muy niño, pero es como un influencer. El escritor es un influencer. Entonces, yo he estado en Santa Cruz, por ejemplo, en La Paz, Bolivia, firmando libros, y los niños están como obligados a irte a entrevistar y se le ponen nota a ese escritor. Entonces los niños se pelean por quién entrevista al escritor. He estado en Perú y es como lo mismo. Entonces uno dice, ¿por qué en Chile uno pasa sin pena ni gloria? Claro. Pero si no eres youtuber, no creo que pase mucho, pero claro, si eres un poco más conocido va a pasar que vas a llenar la sala de la Feria del Libro y te van a llamar mucho más, porque obviamente las ferias del libro dependen del que vaya y le guste la lectura. Entonces, si eres reconocido, se va a llenar tu presentación. Ahora, si no te conoce o muy poquitas personas, va a haber menos personas. Entonces, no es tan atractivo. Pero yo creo que para que eso pase y se llene, el escritor tiene que pasearse por toda la región. Entonces, ahí tendría que haber otro tipo de política pública incentivando que el escritor vaya a la región. O sea que no solamente el incentivo de palabras, sino también el incentivo monetario, porque esto es un trabajo. Exacto. Entonces, antiguamente, ahora trabajar gratis la cultura, no sé. Yo muchas veces hice presentaciones gratis, iba muy para aprender también, porque un escritor tiene que aprender de otros escritores, pero después uno entiende, ¿no?, que no puede ir toda gratis, pues. Igual tiene que cobrar por su trabajo, la verdad, y es su inspiración, es su tiempo, y el tiempo vale oro, limitado, por ahí. Claro, Es buenas iniciativas, ¿eh?
de fomento al Exacto. lector, buenas iniciativas del Boulevard del Libro, que yo he participado en esta ciudad de La Serena, la Feria del Libro, me han invitado a ferias de libros de Río Hurtado, más rurales, que tú vas a la cancha y tomas un micrófono y empiezas a hablar, y la gente se acerca y te pregunta, y después firmas autógrafos. Esa sensación del escritor lo llena de vida. Pero si no va nadie, nadie le pide un autógrafo, y yo digo, oh, todo come la cosa. Entonces nadie me pide un autógrafo, nadie pidió fotos conmigo. Eso como, yo creo que es como la adrenalina, ¿no? ¿No les pasa eso? Yo creo que ahí va la cosa. Pero esa cercanía con los lectores es bien entretenida, es bien interesante sentir de que alguien leyó tu libro y está interesado en conocerte y conocerte a ti como persona, digamos, y escucharte, qué sé yo, eso, trascender un poco el papel, es una instancia súper entretenida con la gente, con los lectores. No sé si te ha pasado eso, digamos, es muy gratificante, digamos. Esa es la energía que necesita un escritor. No, yo no lo veo de otra forma. Yo que he estado en presentaciones, algunas muy buenas y otras dice uno, oh, pasó sin pena ni gloria, una más. Una que dice la gente, no, yo te vi en TikTok, te vi en Facebook, vi tu publicidad, no sé, te vi por ahí. O mi hijo te tuvo que leer algún poema tuyo, porque hay colegios que han tomado mi libro y lo han llevado a la escuela, tanto el de narrativa como el de lírica. Y después se acercan y te firman, y los niños sacan fotos contigo, entonces ya, yo digo, ahí cumplí mi misión. Pasó, ¿cierto? Pasó la sensación, la emoción, la energía, y la gente le gustó, se acerca, te abraza, y eso es la vida, ¿cierto? Es la energía, la inyección que necesita un escritor para seguir en esta área, si no, se desmotiva. Si nadie lee tu libro, se desmotiva, ¿entiendes? Lo leyó mi mamá, lo leyó mi mamá y mi hija, con eso ya tengo 2 lectores. Exacto. Mira, Carmen Gloria, tenemos una sección en la que el poeta anterior le deja una pregunta al poeta de esta sesión. Ya, muy bien. ¿Qué dijo el poeta anterior? El poeta anterior, que fue Matías Morales, le dejó la siguiente pregunta. ¿De qué forma avivarías el circuito poético en tu territorio de forma más local? ¿De qué forma? Bueno, yo lo hago a través del cuentacuento, ya a través de esta chispa que se prende rápido como el carbón, digo yo, porque también tienes que tener esa energía para el cuentacuento. No cualquiera hace cuentacuento, yo conozco cuentacuentistas muy buenos, que he ido aprendiendo también sus técnicas, no copia, no es plagio, sino que aprendiendo de sus técnicas, y uno tiene que estudiar también para ser cuentacuentista, y yo creo que ese es el enganche de todo lo demás. Eso es como lo dramático, porque el aprender esta técnica de teatro, un poco, te da para la lírica y te da para el cuento. Entonces, no es lo mismo escuchar un poeta histrónico, ¿cierto?, que está como que llena el escenario, a escuchar el que está camuflado con su libro, que no quiere que lo lea nadie más que él. Entonces, yo creo que esas iniciativas, ¿cierto?, perfeccionar el trabajo del escritor, ¿cierto?, ser más profesional, creerse el cuento. A mí me costó mucho creerme el cuento, la verdad. Si no sería como un Pablo Neruda. No tanto, pero no cuesta, porque no sabe, los colegas a veces te critican y tú no sabes si está bien o está mal, lo haces bien, lo haces mal, si la gente te va a leer el libro. Alguien dice que lo más lindo es plagiar. No, colega, no plagié, no, yo nunca le plagié un cuento a nadie. A lo mejor alguien me ha plagiado y no tengo ni idea, pero yo no le plagio a nadie. Les digo incluso los nombres de los autores, me sé cuentos y nombro los autores, digo una leyenda antigua, ¿cierto? El Altiplano, el Conde y la Pastora, por ejemplo, que era más antiguo que conozco, para los niños. Claro. Pero yo creo que eso, ¿cierto? Eso hay que llevarlo a todos lados, a todos cuesta, porque yo he estado en conversatorios que son locales, llegan 10 personas. Entonces uno dice, oye, ¿por qué si la gente no le interesa la cultura? ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué no viene? Es gratis. Entonces uno no sabe si es porque es gratis o porque no conoce al autor. Entonces uno empieza a hacerse esa interrogante, o le falta chispa al autor o un desconocido. No sé, uno empieza a hacerse preguntas ahí, incluso a cuestionar su propio trabajo. Entonces eso yo creo que falta una sensibilización, es por ahí la palabra, de la literatura. Que no sea solamente lenguaje y comunicación, porque si no, no hay nadie, porque si digo que le doy comunicación a los niños no les gusta ni leer. Entonces,
Pero si llevas un cuentacuentista, estás toda la mañana. Una instancia que aproxime a la lectura de una forma distinta, ¿cierto? Así es. Yo creo que los cuentacuentos ha sido una estrategia, el Kamishibai. Yo cuentacuentos con máscara, no el Kamishibai en sí. Y además mi voz, ¿cierto? Mis poses, mis caras, y los niños como... y esa es una forma, ¿cierto? De tenerlo 1 hora sentado escuchándome, sin que reclamen que se quieren ir. Y en los poemas igual, las presentaciones igual, trato de meter el teatro para que sea más atractiva la presentación en sí. Totalmente. Y bueno, siguiendo con esta dinámica, ¿qué pregunta le dejarías tú al poeta que sigue en la siguiente sesión? Me gustaría dejarle, a ver, estoy pensando, me gustaría que mencionara estrategias, ya lo voy a dejar grabado aquí, que he grabado, estrategias para sensibilizar a la comunidad adulta, porque los niños es más fácil sensibilizar, los niños tienen una mente más abierta y son más creativos, tienen el asombro, nosotros ya no nos asombramos por nada, nada es asombroso para nosotros, porque somos, ¿cierto?, de la sociedad rápida. Entonces, ¿qué estrategia él pensaría para sensibilizar a los adultos? Estamos hablando, ¿cierto?, de adultos de 30 años hacia arriba, sin sentirse ofendidos los que tienen 30, yo tengo 37. Así que es una muy buena. Yo creo que incluso puede ser como una de las barreras que existe como en el ámbito de transmisión de la poesía, que cómo sensibilizas tú a las personas, cómo los colocas en un estado tal que estén capaces de recepcionar lo que tú les presentas. Igual es complejo, me encuentro. Hay que buscar la estrategia, como dicen los profesores, hay que buscar la estrategia. Sí, Carmen Gloria, bueno, nosotros también dejamos un poco el espacio para que ustedes puedan decir expresarse libremente, si quieres, libremente, si quieres leer algún otro texto, o quieres expresarte respecto a tu escritura, algún mensaje para la gente que te está escuchando, libremente, ¿qué te gustaría comentar y que quedara un poco en la retina de lo que estamos escuchando? Bueno, yo creo que hay dos polos que siempre me llaman la atención en el tema de la escritura. Yo que soy, no voy a decir más joven, sino que más nueva, porque más joven no, más nueva sí. Ya, en el tema de la escritura, es cierto que primero es la valoración hacia el escritor, o al poeta, ya, porque si no estuviera Gabriela Mistral, Pablo Neruda, por dar nombre, Vicente Huidobro, y podíamos seguir, ya, la Díaz Marina, aquí en esta región, no sabíamos quiénes son, pues. Si no se dieran a conocer. Entonces no hay una valoración en sí de ese escritor. Yo sé que está en las instancias, porque yo estaba en Boulevard y todas esas cosas. Ahora, la otra instancia es porque no lo lee el público. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? ¿Por qué estamos leyendo a youtubers, cierto? O terminamos leyendo al personaje conocido de la televisión y no al escritor local. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿El escritor se cierra? ¿O su trabajo, no sé si están recepcionado por el público? Yo siempre me hago esa pregunta, porque, claro, no es lo mismo que vaya Pancho Saavedra, a ver si me está viendo Pancho Saavedra por ahí, a meter este en vivo, a que vaya Carmen Clavijo, no es lo mismo, po. Yo sé que Pancho Saavedra va a llenar el auditorio, Carmen Clavijo llevará, no sé, 30, 40 personas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el quiebre? Le falta publicidad, marketing, creerse el cuento, salir más en TikTok, no sé, que lo inviten a más programas. Entonces, eso siempre ha sido como el polo que uno se cuestiona como en este trabajo. Porque esto al final es un trabajo, más allá de la pasión que uno le ponga. Yo no sé si o algún escritor, yo creo que a todos nos gustaría vivir de esto. Algo los escritores, por lo menos, como Isabel Allende, por ejemplo, por nombrar una más conocida, más contemporánea. Así es. Eso, yo siempre me pregunto eso como para una conversación extensa de lo que sucede en este ámbito de la literatura. Yo creo que todos nos preguntamos lo mismo, no sé tú, Felipe, pero yo creo que también concuerdas conmigo en que nos preguntamos cómo convocar a más personas, cómo convocar con la literatura, con la poesía. Es complicado, es todo...
hay que planear como una estrategia de aproximación ahí, que no es fácil. Claro, con la poesía pasa que hay mucho de mito, que la poesía es muy difícil de entender y que aleja a la gente. Pero los que leemos y escribimos poesía también, no, hay algo que nos apasiona y lo seguimos haciendo, que es el disfrute de la poesía, de poder leer un buen poema, de poder sentirlo en el fondo, de sentir lo que el escritor quiso decir o sintió. Claro, y en el fondo lo que uno transmite a la gente que lee o a los colegios, a los niños, es la lectura del texto nomás, pero no es la emoción que transmite. Como disfrutar la poesía, como enseñar a los niños que disfruten, o a los adultos también, a que disfruten lo que uno está leyendo. Porque finalmente, claro, cuando hay textos que son muy complejos, finalmente lo entiende el escritor y un par de personas más, pero cuando hay un texto que logra empatizar con el lector y uno dice, sí, entendí por dónde iba la emoción, lo que se está escribiendo, uno logra disfrutarlo, digamos, como sentirlo más directamente. Y eso, claro, eso falta, y transmitir un goce, digamos, que uno disfrute lo que está leyendo, digamos. Y claro, y las otras instancias también son válidas, como integrarlo con la música, como decías tú, Carmen Gloria, con la teatralización a lo mejor de un poema, ¿cierto? Eso también hace que el poema no sea solo un texto muerto, sino que tenga vida, que tenga más y que sea atractiva por lo mismo. Entonces, hay músicos que se han dedicado a musicalizar poemas, digamos, de distintos autores, que son los más conocidos, y eso lo hace más atractivo también. Pero también es difícil de que la gente se interese, pero hay que llegar como al disfrute, digamos, de que uno disfrute y enseñe cómo disfrutar eso que está leyendo. No Y solo por otra leerlo. parte, yo creo que también va por el lado de que la sociedad tiene que permitir instancias para que uno como autor pueda instaurar algún trabajo en torno a su obra. O sea, si las distintas instancias sociales te cierran la puerta, digamos, como a la literatura o a la poesía, es imposible difundir las obras, difundir este goce con la literatura, con la poesía, si no encontramos como nuestras puertas, nuestras ventanas hacia la sociedad. Sí, y yo también creo, apuntaría también a creerse el cuento, ¿ah? Yo creo que el escritor tiene que creerse el cuento, ya no puede ser tan humilde. Yo creo que uno tiene que ser humilde en un cierto límite, pero ya no tan humilde. Ya porque cuando uno oye, tú escribes, sí, pero escribo para mí nomás. Bueno, ¿cómo va a escribir para ti nomás? No cae eso, digo yo de niño. Entonces, ¿cómo escribe? Bueno, ¿es escritora? Sí. Ya, ¿y qué escribe? Literatura. Y yo te regalo un libro, no sé, te presto un escrito, léeme, no sé, en Facebook, léeme en Instagram, no sé, la gente tiene su escrito. Pero eso falta, porque nos falta como que ser el escritor es una profesión. Así como ser profesor, ser doctor, ser abogado, ¿cierto? A lo mejor no tan pagada como ser abogado, o bien pagada, ¿cierto? Pero si, no sé si tuviéramos más espacio, porque el espacio está, las ferias del libro están. Yo estaba participando, claro que uno tiene que hacer como su community manager, como dicen por aquí, su representante legal, así mismo. Entonces uno manda un correo y dice, bueno, yo soy Carmen, y soy escritora, bueno, si no he leído de mí, le mando esto, para que me llame, llámame. ¿Ya? Típico eso de los escritores, ¿cierto?, que no son tan conocidos, porque si fuéramos influencers o fuéramos de la televisión, nos llamaría Pedro, Juan y Diego. Entonces, ahí dice cultivemos el ego, como el ego, ¿sí? Podría ser como el ego, la verdad. Yo la última presentación que hice fue del libro de la Shashila Zenón. Invité a algunos de mis alumnos algunos de mis alumnos, ¿cierto?, a estar en la presentación, y después decían en la escuela, no, si ella es famosa, la gente le pedía autógrafos, ¿sí? Porque al final de la presentación la gente se paró y te fue a pedir unas fotos, ¿cierto?, que era llamativo el traje, o porque lo hiciste muy bien, o porque estuvo tan entusiasta la gente que te fue a pedir un autógrafo. Entonces después decían en la escuela, no, si es famosa, no, si ella es influencer de la escritura. Entonces, bueno, cuando los niños te venían a preguntar, yo no podía decir que no, pues, tenía que decir que sí nomás. No, me iba a bajar el perfil a mí misma. Todo lo que me había costado ir a la feria del libro, me iba a bajar yo misma el perfil. Entonces yo creo que eso nos falta. Entonces andar por la vida diciendo que sí, uno es escritora, y se cree el cuento, y cierto, y escribe bien, porque las críticas a veces te destrozan también. No, es que no escribe bonito, no, es que no tiene ni pasta para esto.
pero es tan subjetivo, es como decir que hay cosas bellas y hay cosas feas. Eso es parte ¿cierto? De los parámetros de subjetivos del ser humano. A menos que uno participe en algún concurso y por ahí vaya hacia otro lado de la literatura, que tiene que participar en un concurso, en un jurado, ¿cierto? Que también es subjetivo, y dice si tu poema realmente es bueno, tu escrito realmente es bueno, o una editorial que te lee tu escrito y te los quiere publicar. A todo esto, todos mis libros han sido autopublicados. Yo hago preventas y de ahí sale la publicación. O sea, siempre, como el Circo Chamorro, soy mi manager personal. No me he podido separar de mí misma. Si me caigo mal, me tengo que aguantar. Claro, pero sí te iba a preguntar cómo llegar a conocer tus libros, que te conecten directamente contigo, con tu cuenta, y tienes una página web también, ¿no? Sí, es www.layati.cl. Esa es la página web, ¿cierto? Hay un Instagram que se llama igual, Layati, que es la empresa en sí, ya, porque esto es legal, no andamos vendiendo sin boleta, vendemos con boleta, como dicen por ahí, ese puesto interno. Y este Facebook que ustedes ven donde yo publico lo que es todas las actividades, que sirven mucho de pantalla, sirven mucho para que la gente vea lo que uno hace, se muestra acá, se muestra lo que hacen en Instagram o en TikTok, que para edad mía no sé si estaré todavía ad hoc con el TikTok, pero yo lo hago igual. Así que, ¿qué significa Yati? La Yati es, bueno, Yati Chiri es una palabra en aymara. Ahora, la Yati es una marca registrada por mí. Digo eso por ahí, bien egocéntrica, por mí. Súper bien. Porque la Yati Chiri son profesores del mundo andino. Son los profesores que vienen de las comunidades, los profesores formados en universidad, más de las comunidades que de la universidad. El tema es que yo soy educadora tradicional el 2014, cuando se inicia el programa intercultural en esta región. Ya después me salí del programa y un proceso, ¿cierto?, de aprendizaje. Y los niños no podían decir la palabra Yati-Chiri, porque en sí era una palabra compleja, y además de otro idioma. Entonces me decían la Yati. O sea, la del castellano, ¿cierto?, la sílaba la, y Yati, ¿cierto?, de Yati-Chiri. Entonces quedó la Yati, y esa es la marca registrada, porque la Yati anda para todos lados. Yati Chiri habrán 500, pero la Yati, solo la Yati, no hay más. Es como la profe, una cosa así. Como la profe. Es como la profe. Claro, Yati Chiri yo creo que hay muchas, porque obviamente es la palabra original. Porque alguien me preguntaba por qué uno deforma el idioma. La verdad yo no lo deformé, los niños lo crearon y yo lo adopté y es la identidad. Claro. No, qué genial. Gloria, bueno, nosotros estamos muy contentos que hayas tenido esta conversación contigo, de que nos contaras de tus procesos creativos, de cómo tú vas generando esta poesía y también los cuentos que tú vas escribiendo, y ha sido muy, muy agradable poder conversar contigo y conocerte. Así que nosotros continuamos con este ciclo, ¿cierto? La próxima semana nos va a tocar conversar con un poeta de la región de Magallanes, se llama Óscar Barrientos. Va a ser un miércoles también, el próximo miércoles 18. Así que todos los que están conectados, súper invitados, invitadas, para que también se conecten y estén súper atentos a las redes, que nosotros estamos publicando siempre las fechas y los horarios siempre a las 20 horas, eso no cambia. Así que eso, muchas gracias, Carmen Gloria. Francisca, no sé si quieres despedir un poquito el conversatorio. Sí, recalcar siempre que muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestros ciclos y nos apoyan con su presencia en esta instancia. Y muchas gracias a Carmen y Gloria por compartir con nosotros, por permitirnos leer conocer un poco más el proceso creativo, que me pareció genial, sus ideas también muy interesantes, y para todos a creerse el cuento. Como dice Teleférico. Bueno, yo creo algo cortito, el anuncio económico. No hay escritor que no pase anuncio económico, eso es importante al final, ¿cierto? Bueno, próximamente, yo creo que en febrero ya, porque todavía estoy terminando de escribirlo, va a salir la preventa del libro, que es una trilogía. El primero fue Los cuentos de la Chachila Zenón, que son los cuentos de mi abuelo, ¿cierto? Que yo los adapto al mundo más occidental.
ya los adapto, ¿cierto? Son cuentos de él, no son plagio de nadie, ni tampoco están por ahí, no, son cuentos de mi abuelo ya no está vivo, lleva 6, 7 años muerto. La otra parte que va a salir ahora, ¿cierto? Es Los secretos de la abuela. Y los secretos de la abuela son los secretos de la abuela. No, la abuela no va a contar su vida, no, esa parte no. La abuela va a contar, ¿cierto? Cosas medicinales, ya, los secretos para el empacho, para el dolor de cabeza, y algunas cosas por ahí que le llaman mundo occidental como esotérica, ¿no es cierto? Cuando le llaman, no sé, este mal de ojo, el cuidado del alma, las enfermedades del alma. Entonces, es la otra parte. Ahora falta una parte, ¿cierto? Que es todavía, no sé cómo ponerle, pero está en camino de proceso creativo, porque está recién a salirle los cuentos de la abuela, y se va a hacer la preventa, ya va a tener un valor preferencial para juntar fondos para sacar el libro. Como buen chileno, ¿cierto? Haciendo preventa. Muy bien, excelente. Como buen escritor chileno, haciendo preventa. Sí. Ya, entonces en eso voy a estar, yo creo que todo el mes de febrero, para sacarlo ya en marzo, presentar las fiestas del libro en esta, por lo menos, nacionales, y algunas, si me invitan internacional, bienvenido sea. Por Zoom se hace de todo, así que eso. Así es. Sí. ¿Y por tu página web, layati.cl, o por el Instagram, cierto? Sí, se va a vender por acá, ¿cierto? Por el Facebook, vamos a hacer unos TikTok, le encanta ser influencer, ¿ves? Vamos a hacer unos TikTok y toda esa cosa. Creo que vamos a andar por algunos colegios en esta región, por lo menos que yo me puedo mover más rápido que la región de Coquimbo. Si podemos ir a Santiago a meter bulla, vamos a Santiago a meter bulla y todo lo que se tenga. Porque Santiago no es Chile, pero todo funciona allá. Pero allá vamos a ir a donde sea. Donde nos inviten, allá va la Yati. Ya, pues, súper. Oye, muy contentos de esta conversación. Ha sido muy entretenida, muy grato conversar contigo, Carmen Gloria, y conocerte. Y nada, pues lo dejamos invitados para la próxima semana a los que se quieran conectar. Otro poeta, esta vez de Magallanes. Y muchas gracias a todos los que están conectados, nos han dejado mensajes. Y si no nos ven ahora, nos pueden ver luego este programa que he grabado. Y también después yo lo subo a un canal de YouTube, donde subo la misma entrevista a un canal de YouTube que se llama Viajeros Poéticos también. Así que también lo pueden ver en unos días más, lo subo a ese canal, por si no lo pueden ver. Eso, muchas gracias, que esté muy bien. Chao. 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 Gracias.